Amigos, retornamos con su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy estamos hablando sobre la prisión preventiva. Bien, doctor, habíamos hablado en el bloque anterior respecto a los requisitos formales de la prisión preventiva. Y así como tiene requisitos, existen también presupuestos materiales que exige la ley que se cumplan. ¿Podría detallarnos respecto a estos requisitos materiales? Claro que sí. A ver, el artículo 268 del Código Procesal Penal nos habla de 3 presupuestos materiales. De más está decir, conforme ya los pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Constitucional, esta concurrencia de estos presupuestos materiales que se va a detallar deben de dar de manera concurrente, de manera copulativa, de necesariamente presentarse los 3 presupuestos. De no existir alguno de ellos, debe optarse por una medida menos gravosa, ya sea la comparecencia restrictiva o la comparecencia simple, dependiendo del caso en concreto. Analizando los presupuestos materiales, debemos decir pues que el primer presupuesto está circunscrito a la existencia de fundados y graves elementos de convicción que acrediten la comisión del ilícito, del delito, así como que acrediten también la vinculación del imputado con ese hecho en materia de investigación. De este primer presupuesto material, entonces, nos queda claro que deben existir actos de investigación realizados por el Ministerio Público que se permita corroborar que la acción, que la conducta que se trae para dictar medida de coerción de prisión preventiva debe ser en principio un delito. Y también deben de haber actos de investigación que tiendan a acreditar la participación del imputado en el ilícito que se está investigando. Con eso daríamos pues por satisfecho el primer presupuesto material referido pues a la existencia de actos de investigación destinados a acreditar la comisión de un delito, así como la vinculación del imputado en ese hecho delictivo. El segundo presupuesto material es que pues que la gravedad o la prognosis de la pena a imponer sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad. En ese sentido el juez de la investigación preparatoria, que es quien va a imponer la medida de coerción de prisión preventiva, deberá hacer pues un análisis concienzudo, como si estuviera ya a puertas de emitir una sentencia condenatoria y determinar pues si en ese caso en concreto correspondería aplicar una pena superior a los 4 años. Si no existe este presupuesto material, como ya se ha señalado en la parte introductoria, pues carecería de objeto de dictar una medida tan grave como la prisión preventiva. Como tercer presupuesto material tenemos el peligro procesal. Este peligro procesal, en principio la casación 626-2013 Moquegua lo ha señalado que es el más importante para llegar a determinar si en un caso en concreto se puede o no dictar medida de prisión preventiva. Dentro de este peligro procesal vamos a tener en consideración que existe un peligro de fuga y un peligro de obstaculización. Dentro del peligro de fuga vamos a decir pues que este se presenta ante la concurrencia del arraigo del imputado, que no existe arraigo del imputado. Vamos a ver que este también se presenta si la pena a imponerse es grave para el caso en concreto. Respecto del presupuesto para calificar peligro de fuga relacionado a la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él, la casación C26-2013 Moquegua ha señalado pues de que este presupuesto material en realidad no puede ser merituado para determinar si existe o no peligro de fuga, en tanto tiene una relación directa con el derecho de presunción de inocencia. Consecuentemente, no debe ser merituado este presupuesto para calificar si existe peligro de fuga. Finalmente, para calificar el peligro de fuga también tenemos que merituar el comportamiento del imputado en el procedimiento o en otro procedimiento. Vale decir que aquí se tendrá en consideración pues si el imputado ha colaborado con la Administración de la Justicia, ¿no? Se ha sometido a la Administración de la Justicia, indicando pues personas que también pueden haber participado en el hecho delictivo que se está investigando u otra circunstancia que ponga de manifiesto ello. También para calificar el peligro procesal corresponde merituar el peligro de obstaculización, ¿no? Determinar
mediante actos objetivos, concretos, de qué manera el imputado está obstaculizando en la averiguación de la verdad, está obstaculizando en la actividad probatoria que pueda, en la actuación propia de investigación que viene realizando el Ministerio Público, ¿no? De verificarse estos tres presupuestos materiales, pues daríamos por satisfechos las exigencias materiales que señala el Código Procesal Penal en su artículo 268 de dicho cuerpo legal. Bueno, doctor, muy importante señalar a la gente lo que indicaba usted, doctor, de que tiene que cumplirse o tiene que existir los tres presupuestos materiales. Si faltase alguno de ellos, y de manera concurrente todavía, ¿no? Si faltase alguno de ellos, entonces se podría, ¿no?, otorgar otra medida menos gravosa, como indicó el de comparecencia restrictiva, por ejemplo, ¿no? O comparecencia simple, dependiendo del caso concreto. Así es, muy bien, para la gente que nos está escuchando allí en sus casas. Y bien, también habló sobre la casación 626-2013 Moquegua, ¿no?, respecto al peligro de obstaculización o peligro de fuga. Indicó una palabra, de repente la gente no entiende, respecto al arraigo del imputado. ¿Podría indicarnos qué significa el arraigo del imputado? ¿A qué se refería? A ver, tenemos un arraigo pues laboral, un arraigo domiciliario, familiar, ¿no? Arraigo domiciliario significa pues que el imputado tenga un domicilio en el lugar donde se ha cometido el hecho, o bueno, la norma en realidad lo exige un arraigo en el país del imputado. Arraigo familiar cuando tiene esposas, tiene familia, ¿no? Entonces hace bastante probable pues que la persona tiene un asiento en esa zona donde se está investigando. Y arraigo laboral que tiene pues trabajo conocido, que tiene una actividad comercial o un oficio que viene realizando, lo que hace suponer pues que es poco probable que la persona va a evadir la acción de la justicia. Muy bien. Quedó en claro entonces lo que es arraigo del imputado. Bien, ahora respecto a la audiencia o cómo se realiza la audiencia de prisión preventiva, ¿puede comentarnos respecto del tema? Claro que sí. Bueno, la audiencia de prisión preventiva, en principio hay un pedido, un requerimiento que va a realizar el Ministerio Público, a quien la norma procesal penal le ha encargado la titularidad de realizar este requerimiento, este pedido, esta solicitud ante el juez de la investigación preparatoria. Si hay este pedido de por medio, el juez va a citar una audiencia de prisión preventiva en el tema de 48 horas, bajo responsabilidad, donde se va a desarrollar la audiencia de prisión preventiva, con la presencia del imputado o cuanto menos con su debido emplazamiento si es que no está detenido. Si está detenido, pues deberá estar en audiencia de prisión preventiva, pero también puede ser posible que estando detenido prefiera no estar en audiencia de prisión preventiva. Basta, como dice la casación 1-2007 Guaura, pues basta su emplazamiento, ¿no? En ese caso se llevaría a cabo la prisión preventiva con el fiscal y el abogado defensor del imputado. En este caso, según la casación 626-2013 Moquegua, también ha establecido pautas a cómo desarrollar esta audiencia de prisión preventiva. Y nos dice pues de que el juez debe de dosificar esta audiencia, dosificar en tiempos, para ir analizando cada uno de los presupuestos materiales. Concluido con uno, se pasará recién al análisis del otro. Es decir, habrá un debate respecto de cada uno de los presupuestos materiales que establece el artículo 268, dosificando tiempo tanto para el fiscal como para el imputado, y así sucesivamente. Luego de concluir con esos presupuestos materiales, la casación en referencia se exige también de que se trate de justificar la proporcionalidad, la idoneidad, la necesidad de imponer una medida de prisión, entiéndase, una medida grave para la libertad del individuo, y además señalar el plazo de duración de la medida, ¿no?, que puede ser dependiendo de la naturaleza del proceso, un proceso común, complejo o contra criminalidad o seguido contra organizaciones que se dedican a la criminalidad organizada. Luego de eso se va a dictar una resolución judicial amparando o desestimando el requerimiento fiscal formulado por el Ministerio Público. Obviamente que si se va a decretar la medida de prisión preventiva, se ordenará el internamiento del justiciable en un centro de reclusión
En caso contrario, se le impondrá una medida de comparecencia simple o restrictiva, ordenándose como consecuencia de ello también su inmediata libertad. Muy bien, doctor, como lo señaló, siempre ante el juez de investigación preparatoria, ¿verdad? Así es, según la norma procesal penal, pues es el juez de la investigación preparatoria quien va a imponer o modificar o cesar las medidas de coerción establecidas en el Código Procesal Penal. Muy bien, amigos, tenemos que irnos a una pausa comercial. El tema está muy interesante, muy ameno. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con su programa Justicia en tu Comunidad.